que la función era muy sencilla para calcular el volumen de revolución. Cualquier función que pueda girar alrededor del eje X va a generar un volumen de revolución cuya fórmula era pi por la función elevada al cuadrado por el diferencial de X. Recuerden que esto representaba el radio al cuadrado por pi por radio al cuadrado, y el diferencial de X vendría a ser la altura. Y esa sumatoria nos iba a permitir calcular el volumen entre A y B. Para una cosa muy sencilla, como podría ser la función constante igual a 3, que es una función de estas características, si la evaluamos, qué sé yo, entre 1 y 4, entre 1 y 4, esto al girar va a generar de la misma recta, entonces nos va a generar, ¿qué cosa? Un cilindro. Ese cilindro tendría un volumen como la integral entre 1 y 4 de la función elevada al cuadrado. La función es 3 elevado al cuadrado por pi, que me estoy olvidando, por el diferencial de X. O sea que sería pi, la integral de 3 al cuadrado, que es 9. Eso lo podemos sacar fuera del signo integral y me queda la integral del diferencial de X entre 1 y 4, que sería entonces 9pi, la integral del diferencial de X, evaluado entre 4 y 1. Entonces tendríamos 9pi por 4 menos 9pi por 1. ¿Sí? Reemplazamos por 4, después lo restamos reemplazado por 1. Entonces, 4 menos 1, 3, serían 3 veces 9pi, o sea, 27 veces pi. O si quieren, 9 por 4, 36, menos 9, 27 veces pi unidades cúbicas, porque es un volumen. Bueno, si esto es un volumen, ese volumen que tenemos allí, que sería este mismo, pero paradito así, tiene una altura entre 1 y 4 de 3 unidades. Tiene un radio de 3 unidades. Por eso nosotros cuando calculamos el volumen, decimos la superficie de la base es pi por radio al cuadrado, pi por 3 al cuadrado por la altura, que es por 3. Y eso nos da 27 veces pi. Bueno, obviamente es demasiado sencillo para lo que nosotros estamos acostumbrados, obviamente, tomar una recta. ¿Cuánto vale el volumen de una esfera? ¿Se acuerdan cuánto vale el volumen de la esfera? Cuatro tercios de pi por radio al cubo. Ahora, de la misma forma que nosotros calculamos ayer la longitud del arco de circunferencia de 1/4 de circunferencia para demostrar que la longitud de la circunferencia vale 2pi por radio, antes habíamos calculado por integral definida también la superficie del círculo. También tomamos 1/4. ¿Se acuerdan? Y calculamos la superficie y verificamos que era pi por radio al cuadrado. Ahora también estamos en condiciones de calcular el volumen de la esfera. ¿En función de qué? De que nosotros podemos, obviamente, utilizar la función de la circunferencia. Entonces, para una circunferencia, nosotros tomamos, ¿qué cosa? Solamente el cuarto de la circunferencia. En realidad, tendríamos acá el eje X, el eje Y. Tenemos un radio R. Entonces, si esta media circunferencia nosotros la hacemos girar respecto al eje X, obviamente que acá se nos va a generar un volumen
Como si fuera el globo terráqueo, ¿no es cierto? Este sería el meridiano de Greenwich, y acá estaría la línea del Ecuador. Esto como para dar una sensación, una idea de que hay una esfera. El tema es que nosotros si integramos entre A y B, o sea, entre 0 y R, o entre menos R y R, pero siempre para que sea más sencillo, para facilitar el cálculo, que uno de los extremos valga 0, hacemos entre 0 y R, y si esto gira respecto del eje X, si hay una revolución, este punto va a pasar acá abajo, este punto va a pasar acá abajo, y nos va a generar entonces el volumen de media esfera. Después lo multiplicamos por 2 y listo. Entonces, ¿cómo sería el volumen? El volumen sería pi por la integral entre 0 y R de la función, bueno, no hemos dicho, pero ya sabemos que la función esta de la ecuación de x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, la función nuestra es, si despejamos y, la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Por lo tanto, con esta función, la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado, pero la función debe estar elevada al cuadrado por el diferencial de x. Nos simplifica bastante la cosa porque al simplificar eso nos queda directamente la integral de r cuadrado menos x cuadrado, la cual la podemos separar y decir, bueno, entonces pi por r cuadrado, que es una constante y sale afuera, entre 0 y r del diferencial de x, menos pi por la integral de x cuadrado, diferencial de x, entre 0 y r, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Distribuimos pi por r cuadrado, pi por x cuadrado. Pero el r cuadrado, al ser el radio una constante, sale fuera de la integral, me queda la integral del diferencial de x. Y en el otro caso me queda x cuadrado diferencial de x. Bien, hasta allí todo bastante sencillo. Si nosotros integramos el diferencial de x, nos queda pi por r cuadrado, y la integral del diferencial de x es x. Pero esto evaluado entre 0 y r. Menos pi por la integral de x cuadrado, que sería x cubo sobre 3, todo valuado entre 0 y r. Inclusive podemos sacar factor común, pi y x. Pi por x, factor común de quién. Si saco pi por x me queda r cuadrado, y si saco pi por x me queda x cuadrado sobre 3. Eso entre 0 y r, así que cuando reemplacemos esto por r, me va a quedar pi por r, r cuadrado menos r cuadrado sobre 3. R cuadrado menos r cuadrado sobre 3. Menos, cuando vale 0, me va a quedar pi por 0 por r cuadrado menos 0 cuadrado sobre 3. El asunto que al estar multiplicado por 0, todo eso se hace 0. Y me queda entonces 1 menos 1/3, que serían 2/3 de r cuadrado. 2/3 de r cuadrado, que multiplicado por este r me va a quedar 2/3 por pi. Y dijimos r cuadrado por r, r cubo. Entonces, este volumen de 2/3 de pi r cubo es el volumen que generamos, ¿dónde? Solamente en esta media esfera. ¿Por qué? Porque hemos sacado entre 0 y r. O sea que esto hay que multiplicarlo por 2, porque sabemos que es simétrico. Entonces, eso me define el 2 por este 2, 4/3 de pi radio al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es mucho más sencilla que las anteriores, pero me define, aquello es mucho más sencillo todavía, el de una recta, pero cualquier cuerpo de revolución se le puede calcular
el volumen siempre y cuando la integral que nos quede definida sea medianamente sencilla, no todas son sencillas como hemos visto ayer. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo les saco fotos y les mando porque ya me acostumbré con las otras comisiones, con los otros cursos, que les saque foto al pizarrón porque algunos con el celular no tienen una nitidez por la cámara, ¿no? Por el video, entonces les mando fotos. Bueno, si no les gusta, después la borran y listo. Por el caso de que hay algunos, bueno, les ocupa mucha memoria en el celular, se complica. Bien, ese sería el cálculo del volumen de revolución. Otro ejemplo, generalmente en los exámenes finales, les voy adelantando, siempre en el final de análisis 2, siempre con cálculo de una longitud, de un volumen o de un área de revolución. Generalmente una integral definida de aplicación siempre, siempre tenemos. Bueno, como verán, las aplicaciones obviamente son muy generiles. Acá hay un ejemplo más, un ejercicio que vamos a resolver. Dice determinar el área de, el volumen, perdón, del cuerpo engendrado por la rotación de una catenaria. ¿Saben qué es una catenaria? No es un pájaro, no es un bicho, si alguno se lo ocurrió. Miren que han visto catenarias, pero nadie les dijo que era una catenaria. Bien. Lo que no he visto es si hay software, no he tenido todavía la oportunidad de curiosar de software para hacer este tipo de cálculos, porque donde lo que hemos visto nosotros solamente tenemos para cálculo de integrales, cálculo de área, pero no de esta aplicación de longitud, volumen y área. Ya, les decía que es una catenaria. El ejercicio dice que la catenaria tiene ecuación igual a sobre 2 por e a la x sobre a más e a la menos x sobre a. Igual a e a la x sobre a menos e a la x sobre a. Es parecida a la fórmula de el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, que decían e a la x sobre a más e a la, e a la x más e a la menos x sobre 2. Más o menos, uno era el seno hiperbólico, el otro era el coseno hiperbólico. Pero bueno, la idea era que supieran que entre dos columnas, supóngase que acá tiene una columna y acá otra, cuando hacemos un tendido de cables, el
cable que va y cuelga por su propio peso, entonces sería un cable, después sigue hacia la otra columna, y sigue hacia la otra columna. Esa curva que genera el cable se llama catenaria. Esto es una catenaria. Cosa que ustedes han visto, se han cansado de ver en la ruta, que no hay forma de que esto sea tenso, que esto sea una línea horizontal. ¿Por qué? Porque es tan pesado el cable que siempre va a flexionar, siempre va a formar esa curva. Es muy interesante en la aplicación, la función es un poco complicada, obviamente, pero esto se aplica en muchísimos. ¿Por qué? Porque hay que calcular cómo va a ser esa curva para saber cuál es el mínimo. Y ese mínimo, inclusive en La Rioja, tiene muchísimo que ver porque donde hace mucho calor, los alambres que sostienen esos cables, que son alambre de acero, y por donde circula la tensión, la corriente eléctrica, tiene aleaciones de aluminio, cobre, que permiten el pasaje de la corriente y sufren dilatación. Cuando hay mucho calor, los cuerpos se dilatan. Entonces, cuando se dilatan, ¿qué es lo que pasa? Esta curva se hace más pronunciada. Entonces, hay un mínimo ahí, hay un mínimo que establecer, que es la altura mínima, y en pleno invierno, cuando hace mucho frío y supongamos que llegó a nevar, como nevó alguna vez aquí en La Rioja, entonces, ¿qué pasa? Se contrae, entonces hay un valor mucho más alto. Entonces es muy común por las rutas en verano ver los tendidos de alta tensión sobre la ruta y ver que realmente hacen una gran panza, como le llamamos generalmente, que hacen una gran panza. ¿Por qué? Porque el calor hace que se dilate. Y en invierno lo vamos a ver un poquito más tenso. Eso se estudia a través de esta fórmula. La tuve que estudiar yo en algún momento en mi carrera de ingeniería. Yo soy electromecánico. Entonces, el cálculo para determinar la altura mínima y la altura máxima. La máxima no es problema, porque para arriba no pasa nada, pero para abajo sí, porque hay que establecer un mínimo de acuerdo a la tensión. Si van a circular 220 volts, que es la tensión domiciliaria, no pasa nada. Pero si van a circular por allí 500.000 volts, una línea de alta tensión, es muy importante establecer el mínimo, porque si eso está a 2 metros de nuestra cabeza, es probable que salte un arco y nos deje sin cabellera, por lo menos. Es muy, hay una normativa, digamos, que establece de acuerdo a la tensión, si son 132.000 volts, 300.000 volts, 500.000 volts, a mayor tensión tiene que estar más alto el cable, obviamente. Y ni que hablar de que cuando se cruzan, ustedes van a ver en algunos lados donde se cruzan las líneas de tensión, pasa una línea de tensión de alta tensión y en otra dirección pasa uno de media tensión, y obviamente tiene que haber una diferencia bastante importante. Si no puede saltar el arco, salta la chispa, se produce un cortocircuito. Bueno, esa sería la explicación de lo que se llama la curva que genera un cable cuando está suspendido entre dos postes. Esa curva se llama catenaria. La función es A sobre 2 por E a la X sobre A más E a la menos X sobre A. El valor A es una constante que va a depender del tipo de curva que tengamos allí. Bien, eso va a hacer que si nosotros generamos un sistema de ejes, desde X igual a 0 hasta X igual a B. Estos serían los límites de integración. Entonces tenemos que calcular el volumen como pi por la integral entre 0 y X, que vale B, entre 0 y B,
no lo llaman entre A y B. ¿Por qué? Porque A además es una constante de la misma función de la catenaria. De toda esa función que es A sobre 2, por E a la X sobre A más E a la menos X sobre A, diferencial de X. A es una constante, obviamente que E es la constante del número E, y hay que integrar eso. Por supuesto que me estoy olvidando qué cosa, que esta función tiene que estar elevada al cuadrado. Es pi por f de x, o sea, la función nuestra elevada al cuadrado. Y resolviendo eso vamos a tener pi por la integral entre 0 y b, a cuadrado sobre 4, el 4 lo sacamos afuera, el a cuadrado también porque es una constante, entonces nos queda el cuadrado de un binomio, que sería el cuadrado del primero, e a la x sobre a elevado al cuadrado, más el doble producto del primero, que es x a la x sobre a, por el segundo, que es e a la menos x sobre a, más el cuadrado del segundo, que sería e a la menos x sobre a, elevado al cuadrado, todo eso es diferencial de x. Toda esa integral, que no es de difícil resolución, tendríamos que multiplicar solamente potencia de otra potencia, entonces nos quedarían 2x sobre a, o sea, 2 por x sobre a, y acá menos 2 por x sobre a, porque se hace producto de los exponentes. Acá que tienen la misma base se suman los exponentes, y si hago x sobre a más menos x sobre a, se van a cancelar y me va a quedar e a la 0, que es 1, entonces esto da 1, recuerden que es e a la x sobre a más menos x sobre a. ¿Por qué? Porque se están multiplicando, se pone la misma base y se suman los exponentes. Se cancelan, entonces me queda e a la 0. Y e a la 0 es 1 y por 2, 2. Bien. Entonces, la integral, teniendo vamos más acá, pi por a cuadrado sobre 4. Y acá tendría la integral entre 0 y b de elevado a la 2x sobre a, más 1 dijimos, más e a la menos 2x sobre a, y todo esto diferencial de x. Bueno, estas integrales son directas, la integral de e a la u es e a la u, habría que llamar entonces como método de sustitución de variable, que u es igual a 2x sobre a, por lo tanto el diferencial de u es 2 sobre a, por diferencial de x. Recuerden que 2x sobre a es como tener 2 sobre a por x. Entonces la constante multiplicada por x la lleva de la constante. Entonces el diferencial de x es igual a, el a pasa ya multiplicando, a sobre 2 por diferencial de u. Entonces vamos a tener la misma integral, pi por a cuadrado sobre 4, integral de entre 0 y b, de e a la u, más 1, perdón, yo puse 1 acá, porque esto vale 1, pero esto está multiplicado por 2. Y vamos a tener una pequeña diferencia en el resultado. Más, y en este caso sería casi lo mismo. Nada más que tendríamos un h, pero si es el mismo u con el signo menos, va a cambiar y vamos a tener e a la menos 1. ¿Sí? Si nosotros ahora decimos que u vale menos 2x sobre a, vamos a hacer negativa. Diferencial de u sobre el diferencial de x vale diferencial de u por a sobre 2. La otra integral,
que es la del 2, la integral entre 2x. ¿Sí? Y la otra integral, para no hacer lío, tendríamos que decir, bueno, h vale menos 2x sobre a, entonces el diferencial de h vale menos 2 sobre a, diferencial de x. Entonces el diferencial de x vale menos a sobre 2 por diferencial de h. Entonces, acá cambiaría, que tendríamos la integral entre 0 y b de e a la h por diferencial de x, entonces me cambiaría esto a menos, por el signo menos, de a sobre 2 diferencial de h por a sobre 2. El asunto es que este 4pi a cuadrado sobre 4 multiplica a todo esto que lo hemos separado en cuánto, en 3 integrales. Ya sabemos que la integral de a a la u es e a la u, por lo tanto nos queda pi por a cuadrado sobre 4 por la integral de e a la u, que es e a la u. Sacamos este a sobre 2 afuera, entonces nos queda 2 por 4, 8, y el a con el a cuadrado, a al cubo, por e a la u, pero u vale 2x sobre a. En el otro caso, el 2 con el 4 se simplifica, si lo sacamos fuera, no sacamos nada porque esto ya está integrado. La integral de 2 diferencial de x, sale el 2 afuera, la integral del diferencial de x es x. Entonces el 2x multiplica y me queda pi sobre 2, porque simplificaría el 2 con el 4, de a cuadrado por x. Menos, tendríamos pi, este 2 sale afuera, con este 4 me queda 8, el a con el a cuadrado me da a al cubo, y la integral de a a la h diferencial de h es e a la h, pero h vale menos 2x sobre a. Todo hay que evaluarlo entre 0 y b. Entonces, si reemplazamos por b la x, me va a quedar 2b sobre a. Acá me va a quedar 2b sobre a. Estos términos son exactamente iguales, estos dos. Entonces voy a tener pi sobre 8 por a al cubo. Son casi iguales. Este menos haría que si acá tuviera más, se simplificaría. Se cancelarían, pero no son iguales, porque acá hay más y acá hay menos. Entonces, son casi iguales. Sería pi sobre 8 por a al cubo por e a la 2b sobre a factor común, y este otro sería, si saco pi sobre 8 a cubo, e a la menos 2b sobre a. Hemos juntado estos dos. Y reemplazado este por b, me quedaría más pi sobre 2 por a cuadrado b. Todo esto evaluado en b. Cuando reemplazamos en 0, se cancela este. 2 por 0, 0. 0 sobre a es 0. Y e a la 0 es 1. Acá es 0. Menos 2 por 0, 0. 0 sobre a es 0. Y me queda e a la 0 que es 1. Entonces estos dos se cancelan. Y este también se hace 0 porque si x vale 0, vale 0. Entonces ese sería el resultado del volumen de revolución generado por esa catenaria. Bien, lo único de esto novedoso es el nombre de esa curva, así como conocemos la parábola cúbica, la parábola, cada una de las curvas. Esto es una curva muy común, de mucho estudio,
como es el cálculo de la catenaria, de cables suspendidos entre dos postes o entre dos columnas. Eso tiene mucha aplicación. Bien, le pueden asignar un valor A, B, lo que sea. Pueden decir, bueno, si A vale 1, si la constante A vale 1, tenemos allí un a ver. Que minimizo acá. Bueno, ahí les muestro. No sé si están viendo. Sí, profe. Así la función catenaria en este caso, puse que A vale 1, entonces tengo un medio por E a la X elevado a la X más E elevado a la menos X. Si nosotros, es esa función que tienen allí, ¿no es cierto? Si nosotros asumimos que A tiene otro valor, supóngase que A vale 3, entonces tendríamos 3 medios por E a la X. Acá tendríamos que poner un paréntesis. X sobre A, que sea sobre 3. Cierro el paréntesis, más E elevado a la menos X sobre 3. Y le damos Enter. Fíjense cómo ha cambiado la gráfica, donde la última función tiene mayor amplitud, es más abierta, es como si fuera una parábola, pero más abierta. Recuerden que eso es similar a una función hiperbólica. Y así pueden ir ustedes modificando en esa estructura y en vez de poner 3 ponen 13, para que sea mucho más. Y le damos Enter. Entonces la gráfica va a salir del dibujo acá. Y es esa curva en rojo, que arranca con el 13. Y tiene esa forma de curva. O sea, ahí vamos viendo que a medida que A aumenta, con A va abriéndose la catenaria, la curva se hace cada vez más abierta y más alta, en el caso de la función que tenemos allí. Bueno, de la misma forma pueden generar ustedes las funciones hiperbólicas, que no sé si
que era la función hiperbólica con a que vale 1, es exactamente la misma función que teníamos antes. O sea, la catenaria es una parte del seno hiperbólico. Ahora, ese seno hiperbólico, modificado por esa constante a, va haciendo que la función esa, que llamamos catenaria, se transforme de esa forma. Lo que no me acuerdo, estoy buscando acá en el libro, ¿cuál era? Si era el seno hiperbólico o el coseno hiperbólico. Bueno, se me... Bueno, esto ya lo encontré. Es coseno hiperbólico. Cuando es más, es coseno hiperbólico. O sea que la función coseno hiperbólico, adaptada con esa constante a, nos define lo que es la catenaria. Lo que no sé cómo se escribe, si la reconoce el graficador en este caso, si ustedes ponen sin h de x. Ahí está el seno hiperbólico, que es esa verde, es una función totalmente creciente. Voy a borrar la pantalla. Entonces, si yo escribo seno hiperbólico de x, me da esa función. Ahora, si escribo coseno hiperbólico,